Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. El Salmo 32, el verso 8 y 9. Dice así la poderosa palabra de Dios: Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El pecado es algo gravísimo. Eso es algo muy grave, que si una persona llega a morir en pecado, pues esa alma se perdió. Incluso ya está perdida desde acá, desde que nació, porque como todos venimos de Adán, entonces nadie nace convertido y debemos escuchar el Evangelio y creerlo y aplicarlo a nuestras vidas. Entonces hoy vamos a seguir con qué es vivir en pecado, y acabamos de leer un salmo donde se nos enseña que vivir en pecado es vivir engañado y persistir en el engaño. Por eso el Señor en ese texto que acabamos de leer nos dice: te haré entender, porque el hombre sin la ayuda de Dios no puede entender el Evangelio. Tiene que ser Dios que venga a la vida del hombre para que le ayude a comprender la gravedad en el estado en que vive y lo que Él ha hecho para salvarnos. Entonces Él dice: y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Pero un caballo, cuando lo doman, él conoce a su amo. Y con un silbido, con un sonido, con llamarlo, él se acerca a él. Pero Dios dice a través de su palabra que el hombre es como el mulo o como el caballo, sin entendimiento. Pero Dios ha dotado al ser humano para que pueda comprender las cosas de la vida e incluso su palabra. Él dice que si no jalan a ese animal con un cabestro, pues ese animal no se acerca al dueño o a alguien que lo quiera montar. Pero qué bueno que no sea así con Dios, que cuando escuchemos el llamado de Dios, un día de estos vamos a ver el llamado de Dios, que podamos atender al llamado del Señor y que nos movamos apresuradamente para atender a su voz. Entonces, vivir en pecado es un estado de muerte espiritual. Y los invito a que abramos Efesios 2.1. Dice Efesios 2.1, hablándole a los que ya están convertidos, pero viendo a los convertidos vamos a entender cuál es el estado del pecador. Y Él, o sea el Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que vivir en pecado es estar muerto. Y el Evangelio es algo que trae vida y vida en abundancia a la persona, o sea que nos resucita. La hermana leyó un pasaje en Isaías donde dice que desde la cabeza hasta la planta del pie, el ser humano no es sino una podrida llaga, llena de hinchazón. El único que compra un muerto es Jesucristo. Porque en las universidades le piden allí a la morgue un cadáver para estudiarlo. Pero yo creo que yo no conozco a la primera persona que haya comprado un cadáver. Pero Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por todos los muertos espirituales. Nosotros estábamos muertos. Por eso ahí dice ese texto que Él nos dio vida a nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la sentencia y la condenación de nuestros delitos ante la sociedad y de nuestros pecados ante Dios. Y entonces Él dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, dice el verso 2. Andar en pecado es hacer lo que todo mundo hace. Para donde se mueve la corriente de este mundo, para allá se mueve el pecador. Todo lo que la gente hace, lo hace porque dice la Biblia, porque está bajo el poder del maligno. Usted prende la televisión, está contaminada de maldad. Usted usa una computadora, está contaminada de maldad. Usted escucha la música, está pervertida.
La música de hoy no habla sino de degeneramiento. La música de antes le hablaba era al amor, a las mujeres y a la vida. La música de ahora, eso mejor dicho, cualquier canción que usted escuche está pervertida. Están pervertidos las universidades, están pervertidas todas las personas en su mente, en su corazón. Imagínense que, como decía Isaías en el texto que leía la hermana, es una podrida llaga, o sea que el hombre hiede. Y el Señor dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vivir en pecado es vivir en rebelión hacia Dios. O sea que realmente vivir en ese estado es un estado de muerte. Por eso es que Dios es bueno, porque la benignidad de Dios es tan bueno que nos abre el entendimiento para que podamos comprender el Evangelio. Esto no es ni tan difícil. Usted lee la Biblia y la Biblia le habla al hombre lo que debe hacer, el estado en que está y lo que Dios hizo para salvarlo. Al hombre simplemente le toca obedecer. Que no seamos como la serpiente sorda. ¿Ustedes no la han oído mencionar en la Biblia? Está en el Salmo 58:4. Es una serpiente que cuando el encantador toca la flauta, ella tiene unos taponcitos en los oídos y los baja para que la serpiente no sea encantada. Así es el ser humano cuando escucha la palabra de Dios y cierra sus oídos. La oye con sus orejas, pero no la guarda dentro de su corazón, cierra su corazón. Entonces, por eso se le llama a esa serpiente el áspid sordo. Así igual es el ser humano. Dios muchas veces le habla a uno, incluso en el Evangelio, le dice una cosa y vuelve y se la repite y vuelve y se la repite. Y uno oye eso varias veces y hay veces que uno no hace caso. Y no hace caso es porque no le cree. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo anda la gente de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mismo espíritu que estuvo en Satanás o está en Satanás, la soberbia y la altivez. Ese espíritu es el que opera en todos los seres humanos, que Dios los llama hijos, pero hijos de ira. Porque hay gente que le dice a uno: entonces nosotros no somos hijos de Dios. Usted sí es hijo de Dios, pero es hijo de ira. Porque en la Biblia hay como 8 clases de hijos: hijos de iniquidad, hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo, hijos de las tinieblas, hijos de perdición. Un día de estos vemos ese tema para que podamos entender qué clase de hijos somos nosotros, porque es que la gente dice: entonces yo soy un animal. No, usted es un hijo de ira, pero lo que se necesita es ser hijo de la luz y de la resurrección. Los demás son hijos de las tinieblas. Entonces dice que ese espíritu opera en todos los seres humanos, y enseguida dice en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros, o sea los creyentes, vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero hay 2 cosas que manejan al ser humano: los deseos de esta naturaleza pecaminosa, que está dispuesta a pecar en cualquier momento. Para uno pecar no se necesitan sino 2 cosas: la predisposición, que la tenemos todos, y el lugar. Tiempo y lugar, la predisposición y el momento en que se presentan las cosas. Entonces uno tiene que estar alerta, porque hay unos deseos carnales que batallan en nosotros, y fuera de eso somos esclavos de los pensamientos, porque todo pecado primero se piensa. No hay ningún pecado que usted lo hizo sin haber llegado a su mente o a su corazón, porque el Señor Jesucristo dice que del corazón del hombre es donde salen los adulterios, las mentiras, las blasfemias, las malas palabras. Todo lo que usted vaya a hacer para hacer un pecado, primero tiene que salir de acá. Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación es por gracia. Nadie de nosotros está en este evangelio que porque éramos muy buenos.
Simplemente basta con creer en lo que el Señor hizo y dejar que Dios obre en mi vida. Porque si yo lucho por cambiar, yo me voy a cansar. Se me va a volver el evangelio una cosa fatigosa. Pero si yo le digo al Señor, Señor, haga en mí lo que tenga que hacer, Dios empieza a obrar en usted. Por eso es un error que una persona dice, yo no me bautizo hasta que yo no deje de fumar. Yo no me bautizo hasta que no deje de decir vulgaridades. Nunca va a poder hacer eso, porque Dios es el libertador de los seres humanos. Él es el que obra en nosotros. En Ezequiel dice que Él es el que hace todo. Los limpiaré de vuestros ídolos. Voy a esparcir agua limpia sobre ustedes. Les daré un corazón nuevo. Les voy a quitar el corazón de piedra. Y después haré que anden en mis caminos y los pongan por obra. Y pondré mi espíritu en vosotros. Mire que todo lo hace Dios. El hombre lo único que tiene que hacer es obedecer. Es que el evangelio no es difícil porque el yugo del Señor es fácil y es ligera su carga. El que se lo hace difícil es el ser humano, porque es que prefiere obedecer al pecado que obedecerle al Señor. Mire, para uno no pecar no basta sino decir no. En cambio, para pecar, si a mí me invitara una mujer a adulterar, mire, tengo que conseguir plata para llevarla a un motel. Tengo que descuadrar la plata de los servicios de la casa para quedar bien con ella. Va a faltar comida en la casa. Tengo que pagar un taxi de ida y de venida. Tengo que llevarla a comer o darle algo. Estar con ella y enseguida despacharla para la casa y darle plata. Si ve que para pecar hay que invertir más. En cambio, para no pecar es decir no. Y en lo que usted quiera pecar, siempre hay que invertir. Si usted quiere invertir en licor, hay que ir a comprar una botella de licor. No sé cómo estará eso. Hay que hacer una fiesta o hay que ir a un bar. Hay que gastar en el lugar, ir con amigos porque nadie bebe solo. Hay que hacer una cantidad de cosas que lo que hacen es arruinar al ser humano. Pero para no pecar, no me interesa, gracias, ya. Eso es todo. ¿Sí ve que es más fácil no pecar que pecar? Pero el hombre peca porque es esclavo de su carne y de sus pensamientos. Es esclavo. Entonces, por ejemplo, al que le gusta el cigarrillo dice, en su mente dice, ay, qué bueno fumarme un cigarrillito, tengo unas ganas de eso. En su mente se dio la orden y hace mover el cuerpo y va hasta la tienda y lo compra. O cuando dicen, no, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y hoy hay que beber. ¿Por qué? Porque es esclavo de sus deseos. Nadie hace lo que hace porque sea libre, sino porque es esclavo. El que adultera es porque es esclavo del adulterio y de la fornicación, no porque sea libre. Es que yo bebo cuando yo quiero. Un muchacho me decía, yo soy marihuanero, pero yo no me fumo sino un marihuano o un bareto cada mes. Entonces yo le dije, usted es esclavo de la marihuana de cada mes. Es como el que dice que bebe cada 8 días o cuando hay fiestas. Es un esclavo social del licor, que necesita una fiesta para embriagarse. Entonces todo lo que haga el ser humano es porque es esclavo. En el verso 12, mire cuál es la condición del ser humano. De Efesios 2:12. En aquel tiempo, o sea, cuando estábamos en el pecado, estabais sin Cristo. ¿Qué es estar sin Cristo si yo voy a pasar a la muerte? Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. El mundo religioso dice que es María, pero no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Dios mismo en carne. ¿Qué significa no tener a Cristo, estar sin Cristo? No tener el abogado que me va a defender en el día del juicio. Cristo es el único que me puede defender a mí en el juicio. Pero Él aquí es el abogado, pero allá estará sentado como juez. Entonces, si yo no lo tengo aquí como amigo, como hijo, Él allá me va a condenar como juez. Y como juez Él tiene que dictar sentencia. Pero como abogado me defiende a mí aquí. Él es la propiciación por mis pecados. Ese término quizás no lo entienda la gente, pero es lo que me permite acercarme a Dios.
dice que nosotros nos podemos acercar a Él porque Él derramó su sangre en la cruz. El castigo que yo merecía, Él lo llevó. Eso es como si capturan a un guerrillero y dicen, la sentencia para ese hombre es la muerte. Y la muerte que ese hombre va a llevar es en la silla eléctrica. Y aparece un justo y dice, no lo maten a él, sino mátenme a mí, pero déjenlo a él libre. Eso fue lo que hizo Jesucristo. El justo murió por el que era culpable, para que usted se pueda salvar. Porque o si no tenemos ese sustituto, entonces el muerto, no solamente físico, sino espiritual, voy a ser yo. Porque es que la gente piensa que la vida termina después de que uno se muere. Terminó la vida de este cuerpo físico, pero dice que usted será despertado para el juicio. Y si quiere ver el juicio, está por allá en Apocalipsis, donde dice que no habrá lugar donde esconderse de la ira de Dios, porque el cielo y la tierra desaparecerán. O sea que usted quedará ahí sin dónde esconderse, pero escuchando el juicio de Dios. Entonces, si usted no está en el libro de la vida, dice, y el que no se halló en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Eso no es un lugar donde se va a quemar la gente, sino que en Tesalonicenses dice, sufrirán pena de eterna perdición. Usted sabe qué dolor se siente cuando a uno se le muere la mamá de un hijo. ¿Cierto que eso es muy duro? Es más, si a usted se le muere el esposo, le dicen que quedó viuda, ¿cierto? Si se le muere el papá o la mamá, se dice que quedó huérfano. Pero si se le muere un hijo, eso no hay cómo llamarlo. No hay cómo decirle a alguien que se le muere un hijo, porque eso es tan doloroso que eso ni siquiera nombre tiene. Entonces, imagínese usted ir a un juicio de esos y no tener al que lo puede defender, que es al único que tiene entrada para defenderme. Entonces, no tener a Cristo es no tener ni siquiera su nombre invocado sobre mí, porque Él es mi Padre y yo debo tener invocado el nombre de mi Padre, así como cuando a uno lo llevan a una notaría, que para que digan que yo soy hijo de mi papá, entonces a uno vaya y le ponen el apellido del papá. O sea, ir a un juicio sin Cristo y sin el nombre de Él, dice que no es conocido en el cielo, o sea que va perdido. Ir a ese juicio sin Cristo es no tener su sangre. Ir a ese juicio es no tener su espíritu sin Él. O sea que hay necesidad de tener a Cristo, y los que ya lo tenemos, gloria a Dios porque su nombre ha sido invocado sobre nosotros. Amén. Ustedes se acuerdan que yo les hablé hace como 8 días que donde no estuviera la puerta manchada de sangre, el devorador iba a pasar. Eso es lo mismo que va a pasar allá. Donde el devorador no vea sangre, pues, se perdió esa alma, imagínense. Entonces, pena de eterna perdición es que si es doloroso la muerte de un hijo, y eso dice que los primeros días eso se siente doloroso y va pasando el tiempo y el dolor se va acentuando, aunque en algunas personas antes se agranda. Imagínese ir al infierno donde no hay un fuego, sino que ese fuego es sentir pena eterna. O sea, ya no es 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas, ni una semana, ni un año, sino por toda la eternidad un dolor y una pena de ver que yo estuve sentado aquí, de que Dios me habló y yo no hice caso, de que me insistieron toda la vida que creyera el Evangelio y yo no hice caso. Entonces imagínense el dolor que puede sentir un alma. Eso debe ser dolorosísimo. O sea, la muerte de un familiar, eso es una cosa dura, pero pena eterna, eso es una cosa espantosa. Alejados de la presencia del Señor, dicen Tesalonicenses, y de la gloria de su poder. Habiendo tenido uno la oportunidad de haber atendido este evangelio y haber despreciado esas cosas. Entonces eso es no tener Cristo. Y lo otro que dice es alejados, en el verso 12, de la ciudadanía de Israel. Dice que nuestra ciudadanía está escrita en los cielos. Una cosa es yo ser ciudadano colombiano,
Eso me sirve para acá, para vivir acá. Pero otra cosa es, no teníamos ciudadanía en los cielos antes cuando vivíamos en pecado. Pero no es al Israel que está allá en guerra. Es al Israel celestial, dice la Escritura. No tenemos ciudadanía de allá cuando vivimos en pecado, pero cuando sobre nosotros invocan el nombre de Jesús, dice que nuestra ciudadanía está escrita en los cielos, en la Jerusalén de arriba. O sea, no se tiene a Cristo y no se tiene la ciudadanía celestial. Y para uno poder entrar al cielo, la visa es tener la ciudadanía de allá. A la gente la despachan para el cielo, sea el pecador que sea, es que descanso en la paz del Señor. Eso es mentira. Al cielo no entra nadie si no tiene a Cristo y si no tiene la ciudadanía. Y lo tercero es ajenos a los pactos de la promesa. En la Biblia hay como 4 pactos. El pacto que hizo Dios con Adán, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con David y el pacto de Dios con Israel. Son pactos. Y el último pacto que hizo fue el pacto con su sangre. Este es mi cuerpo. Dice que el pan representa su carne y el vino representa su sangre. O sea, si yo quiero ir al cielo, al menos debo tener los pactos que Dios hizo. ¿Qué pacto hizo Dios con Adán y Eva? Que de la simiente de la mujer nacería el que le pisaría la cabeza al diablo, a la simiente del diablo. O sea, eso es tener a Cristo. Cristo es la simiente de la mujer. Porque no intervino ningún hombre para ella quedar embarazada. Fue Dios mismo el que la embarazó. El pacto de Dios con Noé dice que no volvería a destruir la tierra con agua. Y estableció su arco en los cielos, que ahora el homosexualismo lo ha pervertido. Es más, usted pone cualquier dibujo ya con los colores del arco iris y es como si usted estuviera reconociendo que usted es homosexual. ¿Por qué? Porque se ha pervertido ese símbolo. Y entonces el Señor dice, no volveré más a destruir la tierra con agua. Con agua no va a ser destruida, pero dice que está reservada para el fuego. Pero con fuego sí. Dice que todos los elementos de este universo serán deshechos. Entonces dice Pedro, ¿cómo no habéis vosotros, si estas cosas van a ser destruidas, de vivir en santa y piadosa manera de vivir? Todo lo que exista, dice la Biblia en Apocalipsis, que la gente maldecirá a Dios por el calor y se llenarán de llagas, y ni aún así dejarán de adorar los ídolos, y ni aún así el hombre se querrá arrepentir viendo esas cosas. El otro pacto es el pacto con Abraham, donde el que te bendiga yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga pues ese llevará el bulto. Ese pacto nos coge a nosotros. El que está en pecado no tiene ese pacto. Por eso tratar mal a un hermano, hablar mal de un hermano, es acarrear juicio, porque nos coge el pacto de Abraham. El pacto de David está en el Salmo 89, donde Dios dice que jamás apartaré mi misericordia de ellos. Y si sus hijos pecaren, dice en el Salmo 89, yo los voy a castigar con vara y con azotes, pero no quitaré mi misericordia de ellos. Eso es lo que me permite a mí que si yo peco en el Evangelio, yo pueda regresar al Evangelio. Mi papá me corrige con azotes y con pelas, con castigos, pero Él no quita su misericordia de mí, me permite volver, porque hizo un pacto con David. Jamás apartaré mi misericordia de David. Por eso a Jesús le decían, Jesús, Hijo de David, le estaban recordando el pacto. Ten misericordia de mí. Y el pacto con Jesús, que es el de la cena, tener su carne es aceptar su humanidad y beberse su sangre es aceptar su sacrificio. Entonces yo confieso que Dios vino en carne y que en su sangre hay perdón de pecados en el bautismo. Y que el único modo de obtenerla es en las aguas del bautismo. El que come mi carne, o sea, mi humanidad, y se bebe mi sangre, mi sacrificio, tiene vida eterna. O sea que estar en pecado es no tener ni al Cristo, ni la ciudadanía, ni los pactos de la promesa. O sea que mire que eso es un gran problema en el ser humano. Y para entrar al cielo hay que tener al menos las 3 cosas. La otra cosa que hay que tener
en Efesios 2:12 es que están sin esperanza. Pablo le tiene que decir a la gente, no se entristezcan porque los hermanos están muriendo a causa de la persecución, como la gente que no tiene esperanza. Porque la esperanza nuestra está en 1 de Juan 3, dice que le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Así que el que tiene esta esperanza de ser semejante a Él y de poderlo ver, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, yo no estoy en el Evangelio porque a mí me vayan a dar comida o me van a dar plata. Yo, la esperanza mía es la que dice el Evangelio, poderlo ver. Que yo pueda ver a mi Señor, eso es el premio más grande que pueda tener un ser humano. He aquí viene con las nubes y todo el mundo lo va a ver, pero eso no va a ser de alegría. Dice, todos van a hacer lamentación por Él. ¿Usted sabe qué es hacer lamentación? ¡Ay, Dios del cielo! Porque dice, vendrá en llama de fuego para retribuir a cada hombre por sus obras. Entonces es mejor verlo tal como Él es que verlo venir para hacer juicio. Nosotros dice que lo vamos a ver tal como Él es. Es que póngase a pensar en esto. El universo entero cabe en Dios y sobre espacio. Entonces imagínese el tamaño de Dios. Entonces cuando Él dice que seremos semejantes a Él y le veremos, para uno ver algo tan grande tiene que ser del tamaño de Él. Usted, por ejemplo, el universo no lo puede ver porque usted simplemente vio un pedacito acá. ¿Esto qué? Porque para usted ver el universo entero, usted tendría que ser del tamaño del universo. O sea que la esperanza del creyente es grande, pero el pecador no tiene esa esperanza. Están sin esperanza, sin Cristo, sin ciudadanía y sin promesas. Y la última es, y sin Dios. Una cosa es sin Cristo, que es sin mediador, y otra cosa es sin Dios, es sin a nadie a quien temer ni obedecerle. Porque la Biblia no habla de gente atea. Esa palabra no está en la Biblia. Lo que la Biblia dice en el Salmo 14 es, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todo el que diga que no hay Dios, la Biblia dice que es un necio. Porque la creación todos los días habla de que hay un creador. Entonces son 5 cosas que un pecador tiene y por las cuales está perdido. Y sin ellas no hay entrada al cielo. No hay esperanza, la gente se muere. ¿Y cuál es su esperanza? Yo en estos días oía a un actor, al de Terminator, decía, no, la vida termina cuando uno se muere y ya, que después de la muerte ahí no hay nada. Si ahí es donde comienza la vida. Ahí es donde realmente comienza la vida. Aquí pueden ser 40, 50 años, porque la vida es un regalo. Hay a gente que le regalan 20 segundos de vida, nació y se murió. A otros le regalan 6 mesecitos, ay, murió el bebé por una enfermedad. A otros 2 añitos, a otros 10, a otros 20. A los 20 le dieron un tiro, salió a la puerta y lo mataron. Pero a otros Dios nos da 70, 80, 100 años. Y ese tiempo que Dios le da a la gente, a uno se los da para que se arrepienta. Imagina uno esperar a una persona 100 años. ¿Ah? Y hay gente de 100 años y no se arrepintió. Yo estaba en una refán y ¿sabe qué me dijo una muchacha? Ay, el Evangelio es muy lindo y yo creo en el Evangelio, pero yo quiero que Dios me dé tiempo para pecar otro poquito. Jamás en mi vida yo había escuchado una cosa de esas. Ella decía que ella quería pecar porque es que piensa que con el pecado disfruta. ¿Y qué les dije ahora? Que uno peca es porque es esclavo. Eso es una tontería. Entonces que ella quería disfrutar un poquito más y después entrar al Evangelio. Eso mismo que les estoy diciendo es lo que hacen muchas mamás cristianas con sus hijas o con sus hijos. Usted se va a bautizar tan joven, disfrute un poquito más la vida y después entrega al Evangelio. Es lo mismo que esa muchacha estaba diciendo. ¿Qué le está diciendo un papá o una mamá cristiana a la hija? Peque otro poquito, ensúciese en el mundo
Y cuando ya usted quiera, venga el Evangelio. Cuando lo que hay que decirles, venga ya el Evangelio, porque es que nadie tiene la vida garantizada. Los que más se mueren son los jóvenes. La gente piensa que los viejitos, vea, ¿cuántos se han muerto en la iglesia este año? Si acaso 2. Pero usted abre el Q, mira las noticias, esos son sino muertes y muertes y muertes y muertes. Nada más hoy en Gaza iban 1000. Y esos 1000 le puedo garantizar que se fueron sin el Señor. Esa es la condición del hombre. Ahora los invito a que veamos Romanos 3:10, donde vivir en pecado es vivir acusado por la ley de Dios, que la ley siempre me está señalando. Como está escrito, no hay justo, solamente la Virgen María. ¿Qué dice el texto? Solamente Pedro, ni siquiera Noé, ni siquiera Moisés. No hay justo ni aún uno delante de Dios, ni siquiera uno, ni uno. Nadie de los que haya existido, no hay justo ni siquiera uno delante de Dios. Porque es que hay gente que se cree buena. El mayor pecado que puede cometer un ser humano es no adorar a Dios, ni glorificarlo, ni darle gracias, ni reconocerlo como Dios. Pero delante de Dios no hay ni uno. O sea que Él es bueno porque ni habiendo ni siquiera un solo ser humano justo, Él nos regala la salvación, porque esto es un regalo del Evangelio. Entonces dice el verso 11, no hay quien entienda, porque somos como el mulo o como el caballo, sin entendimiento. Entonces el mero hecho de que yo les pueda explicar y usted pueda entender, esto es gracia de Dios. Estar escuchando esto, hay gente que afuera anhela entender esto, pero dice, yo leo y no entiendo. Por eso es que dice que no hay ni justo ni hay quien entienda tan siquiera. Es Dios el que me tiene que dar revelación de su palabra. Enseguida dice, no hay quien busque a Dios. De los que habemos aquí, nadie buscó a Dios. Dios me tuvo que buscar a mí. Si le preguntáramos a cada uno de los que están aquí convertidos, ¿de dónde nos sacó el Señor? A mí me da pena. Yo veo esas fotos del pasado y sinceramente a mí me da pena eso. Yo era de los que sacaba el bafle a la calle desde un viernes y ponía eso a todo volumen, y eso ahora me parece tan horrible. Pero yo hacía eso y no dejaba dormir a la gente. Y hay otras cosas peores que eso, da esta pena decirlo. Pero simplemente era como la gente que hay afuera. Entonces dice, todos se desviaron, a una se hicieron ¿qué? ¿Sabe qué es un inútil? Una persona que no sirve para nada. Dígame, el ser humano, ¿para qué le sirve a Dios? ¿Yo qué puedo hacer para servirle a Dios? ¿Para qué le soy útil? ¿Para qué le sirve un indigente a Dios? ¿Para qué le sirve un jubilado a Dios? ¿Para qué le sirve un anciano a Dios? El único que contrata inútiles y cadáveres es Dios. Compra muertos y gente inútil para ponerla a servir. ¿Usted cree que la sociedad de ahora, la juventud de ahora, le es útil a este país o a Dios? Absolutamente para nada. Salió las mujeres que a celebrar el Día de la Mujer, ¿cierto fue? Y salió un juez a destruir todo. Hoy es el Día del Hombre y nadie dijo nada. O sea que los hombres somos más pacíficos. Entonces uno viene a ser útil, pero en Dios, porque Dios dice que Él preparó obras desde antes de la fundación del mundo para que andásemos en ellas. Porque las obras que hace la gente religiosa afuera, dice, son como trapos de inmundicia delante de mí. ¿Sabe qué eran los trapos de inmundicia? Las toallas higiénicas de las mujeres. Entonces, cuando usted dice que usted le lleva aguapanelita a todos esos drogaditos del centro, y pan con quesito, y gaseosita, entonces usted piensa que eso es una buena obra delante de Dios para la salvación. Las obras de caridad no salvan a nadie, porque no es por obras, sino por gracia, y el medio es la fe. Entonces nosotros podemos hacer muy buenas obras, pero con eso no nos ganamos el cielo. Pero la gente tiene eso en su mente. Uno le hace un favor, que Dios le pague, porque piensan que con eso se van a ganar el cielo.
Imagínense si la salvación fuera por obras. Hay gente que ha inventado una vacuna y ha salvado a 200 millones de personas con una vacuna. Hay otros que trabajan en esas empresas de UNICEF llevando alimentos a gente por allá en esos países donde hay desastres naturales. Y entonces hacen grandes donaciones de dinero para que lleven comida. Entonces ahora empiece a pensar, ¿qué obra ha hecho usted para ganarse el cielo? ¿De qué tamaño tendría que ser? Imagine usted comparado con el de la vacuna. ¿Y usted qué ha hecho? No, lo más que hizo es que le ayudó a una viejita a cargar un mercado. Le ayudó a pasar la calle. Le di 200 pesos a una señora que me pidió. Y con esas obras piensa que se va a ganar el cielo. Pero la Biblia dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice el 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay una sola persona que haga lo bueno. ¿Se acuerdan por qué el hombre no puede hacer lo bueno? Que les dije hace 8 días. Porque lo bueno lo tiene que aprender de Dios. El mal no lo tiene que aprender porque está en él. Lo malo, eso no se aprende. Eso es innato. Pero el bien no lo sabe hacer el hombre. Porque cuando el hombre dice que hace una cosa bien, siempre hay un interés de por medio. Siempre es buscando algo. Todos los gobiernos dicen que están a favor del pueblo y que las cosas que hacen las hacen a favor del pueblo, pero el pueblo es el bolsillo derecho de ellos. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A Jesús le dijeron, maestro bueno, y Jesús va diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Yo les pregunto, ¿puede haber alguien más bueno que Jesucristo? ¿Y por qué él dijo ahí, ¿por qué me llamas bueno si bueno no hay sino uno? Dios. O sea, me dices bueno porque ya entendiste que yo soy Dios. Eso es lo que él le está diciendo. Porque él con una pregunta le está diciendo que él es el único bueno. Entonces cuando le dice a él así, él dice así. Él sí es bueno porque él es Dios. Entonces dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Ustedes saben a qué huele una tumba? Cuando la destapan, porque ahí dice que es un sepulcro abierto, a podredumbre, porque por su boca no salen sino vulgaridades, maldiciones, quejas y una cantidad de cosas, chismes, rumores, murmuraciones, protestas contra Dios, se quejan de la vida, maldicen el calor, maldicen el frío. Por eso es que la Biblia dice que sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay en sus labios. Esa es la condición del pecador. Ahora ya la gente para saludar a un amigo ya lo trates con una vulgaridad. Usted abre las redes sociales y la manera en que se está tratando la gente, que porque este cree una cosa y este cree otra, eso mejor dicho, ayer en el Senado que porque no aprobaron una ley, eso se trataban como si se fuera a acabar el mundo. ¿Por qué? Porque veneno de serpiente hay bajo sus labios y sepulcro abierto es su garganta. Por eso es que a un cristiano no se le ve bien diciendo vulgaridades, ni maldiciendo, ni murmurando, ni quejándose, sino con acciones de gracias, con cosas que confiesen y alaben el nombre de Jesús. A eso es lo que llama Dios a la gente que no conoce el Evangelio, a que Dios haga esa obra en uno. Entonces dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Pero ahora le mira los pies y sus pies se apresuran para derramar sangre. Esos son la gente que mata. A eso le corren, vea, se apresuran. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocen camino de paz. Y cierra en el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el estado de una persona en pecado, de una persona que Dios, esa persona no le ha abierto la puerta, porque Él está ahí a la puerta tocando así. Simplemente basta que usted le abra la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz, ¿cuál voz? Esa que estamos aquí, y abre, imagine lo que pasará. Yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo.
Eso es una bendición. Si ve que vivir en pecado es un estado de muerte, donde no hay promesas, donde no hay ciudadanía, donde no hay pactos, donde no tengo a Dios y donde no tengo a Cristo. Y estoy muerto en delitos y pecados y no he resucitado. Aquí muchos de los que habemos aquí dice que Dios nos resucitó de la muerte de nuestros delitos y pecados. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con las almas. Porque realmente uno empieza a vivir es cuando conoce el Evangelio, porque ya se avergüenza de lo que uno hacía y se guarda de no volverlo a hacer y trata por más que pueda, mientras yo me voy de este mundo, de agradar al Señor. Este mundo no lo cambia sino Dios, yo no lo puedo cambiar, así que no se desespere por los que están a su lado que viven en pecado, sino déle testimonio de la verdad. Y si les puede predicar el Evangelio, háblenles, pero no se angustien porque la gente no se convierte. Que los que han de ser salvos ya están inscritos. Pero como uno no sabe, entonces tiene que hablarle a todo mundo, al que más pueda. Hay una que me faltó que se la quiero dar y está en Tito 3:5. 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, porque es que nuestro Salvador es Dios, y su amor para con los hombres, mire, nos salvó o nos salva, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, si ve que Él nos salva por obras, sino por su misericordia. ¿Y cómo es por su misericordia? Por el lavamiento de la regeneración. Y eso es lo que les quiero decir en este momentico. El que está en Cristo está en el proceso de la regeneración, pero el que está en pecado está en el proceso de la degeneración. Por eso esta sociedad, todos los días usted va a ver cosas peores, porque la sociedad está en el proceso de la degeneración, pero el creyente en el proceso de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Ese lavamiento empieza cuando yo me bautizo, o sea, me limpian de todo lo malo y enseguida inicio un proceso por la renovación del Espíritu. Es que Dios empieza a decirme cómo me debo comportar y Él empieza a obrar dentro de mí. Y el que no está en la degeneración, todos los días de mal en peor. Degenerarse y regenerarse son dos cosas opuestas. Yo les pregunto a las visitas, ¿somos pecadores o no? ¿Estamos en un estado de muerte? Jesucristo es la vida, por eso Él dice, yo soy la vida y yo soy el camino. Entonces vamos a orar. ¿Quién quiere que oremos por Él? Amén. Venga, oremos aquí por Él, por las personas. ¿Qué vamos a pedir? Que Dios les dé la posibilidad de romper todas esas cosas que los atan, porque muchas veces el pecado no lo deja a uno. Oramos para que Dios los bendiga, para que Dios los ayude a tomar una decisión, porque cuando el hombre toma una decisión sin Dios siempre se equivoca. Entonces vamos a orar para que Dios les ayude a estas personas, a don Oscar y a los hermanos, porque puede haber hasta un hermano por ahí flaqueando, que eso no es una cosa extraña, porque todos tenemos momentos de debilidad, pero decirle a Dios que nos fortalezca y que podamos llegar a, porque uno sufrir pena de eterna perdición, a mí me parece que eso es demasiado horrible. Eso es demasiado horrible. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu palabra. A ti la gloria, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esta palabra, y no solo a nosotros, Señor, sino a los amigos que nos acompañan, bendito Dios, a los hijos de mis hermanos, bendito Dios, a mis hijas, Dios del cielo. Seas tú por tu misericordia, Señor, permitiendo, Señor Jesucristo, que entren en este proceso de la regeneración, que no sean como el mulo, como el caballo sin entendimiento, Señor, sino que esta palabra se quede en ellos y alumbre su entendimiento, para que puedan aún glorificar tu nombre, Santo de Israel. Bendito y alabado seas tú. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande en nosotros, Señor, y porque nos permites servirte, Señor Jesús. En tu nombre santo, Señor, te damos gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares.
El Señor Jesús les bendiga.